Un saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lesión para esta semana. Y les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que el video que vamos a subir les sea de provecho para su crecimiento y desarrollo espiritual. Vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y ahora que nos dedicamos, Señor, a hacer este repaso, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo va intercediendo como somos sacerdotes ante nosotros, para que nos envíe el Espíritu Santo. Toma este instrumento humano, quite mi pecado, mi culpa, y pongas el carbón santo encendido en mis labios. Y, Padre misericordioso, también envíes el Espíritu Santo a todos y cada uno de los lugares de donde va a ser visto y oído este video, para que, Padre misericordioso, todos queden hinchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos todos para el reino de los cielos. También te pedimos la presencia de tus santos ángeles, el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de esta lesión para esta semana tiene como título el tabernáculo. ¿El qué? El tabernáculo que se le dio a Moisés en el Éxodo, cuando subió al monte a tener un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y el versículo de memoria del repaso de la lección de esta semana, Éxodo 40:34 y el versículo 38 nos dice de la siguiente manera: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y el versículo 38 dice: Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de el tabernáculo de reunión. ¿El tabernáculo de qué? De reunión. Y en Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, versículo 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 dice, y del 5 al 8 dice: Mas vosotros, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande y que tenga estatutos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pregunta Moisés. Entonces, la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la nuestra hoy era vivir en estrecha relación con el Señor y adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. Ese es el deber de un cristiano, o de un hombre, o de una nación, o de una iglesia,
que ha sido apartada de Dios para que lleve estos mandamientos, normas y estatutos para representarlo. O sea, Dios eh, hizo todas las cosas en el tabernáculo y muchas cosas que se van a ver en el tabernáculo, aún vestimenta y todo, para que representara el sacerdocio y fuera un ejemplo para quienes, para los que lo vieran. Esto es lo mismo hoy en día para los que ya, pues, digamos, hablando a la iglesia adventista del séptimo día, y las personas que quieran participar o pertenecer a esa iglesia, cuando ellos vengan, ya sea que se vuelvan pastores o los coloquen como líderes de anciano o en alguna liderato, ellos también representen bien, y aún los miembros de iglesia que no tienen cargos, representemos bien ¿a quién? A Cristo, con todo lo que Dios dio en el santuario terrenal. Entonces dice muy claramente que esto era para que nosotros lo representáramos y lo adoráramos y lo sirviéramos y lo representáramos correctamente. Todo lo que se hizo en el tabernáculo era para eso. En Génesis capítulo 3, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que lo temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios. O sea, sientan miedo. ¿Sientan miedo de quién? De Dios. O sea, y se aparten. Hizo que lo temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios, y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. O sea, como Dios había dicho que el día que él comiera morirán, entonces ellos temieron presentarse delante de Dios, o sea, Adán y Eva, delante de Dios desnudos, porque ellos descubrieron que estaban desnudos, entonces cosieron delantales, y entonces para poderse presentar ante la presencia de Dios. Pero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y muy claramente entonces dice que distorsionó el carácter de Dios. Entonces, que ellos quisieron presentarse con su propia justicia para poder que no ocurriera lo que Dios le había determinado. Entonces, la buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota al llamar al pecador a volver a él. ¿Dónde estás tú? Entonces Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? No te escondas, yo te vengo a buscar porque yo tengo un plan. Tengo un plan para que usted pues no muera eternamente, sino que usted pueda volver a recuperar por la misericordia y por la gracia mía, de Dios, una vida eterna. Eso es lo que le decía a Dios, lo que le quiere y le digo a Dios a Adán y Eva. Por eso los buscó. O sea, Dios es el que nos busca a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre de decir, busquemos de Dios, ¿cierto? Pero el que nos busca siempre es Él. O buscar de Dios. Claro, lógicamente, cuando nos conocemos de Dios, ya sabemos cómo lo podemos encontrar, cuando de pronto nos vamos. Pero siempre Él nos está buscando. Así nos vayamos y conozcamos, Él siempre nos busca. Él siempre dice, venga acá, ven acá, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estás por allá? ¿Qué estás haciendo? Yo te necesito aquí, a mi lado, para que me representes, para que me sirvas, para que me adores. Yo quiero estar contigo. Entonces, el Señor hizo un tabernáculo en el tiempo del Éxodo para mostrarle al pueblo de Israel todo el amor que él le tenía. Entonces, que le tiene hoy a la Israel espiritual, que es por toda la tierra, o sea, la iglesia, en toda la ancha de la tierra, los que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día y las que están en otras iglesias, denominadas Babilonia, pero que también hay hijos de Dios allá y que van a pertenecer al pueblo de Israel espiritual, o sea, la iglesia adventista del séptimo día, y se van a preparar para el reino de los cielos, y cuando ya se dé vuelta el pregón, vendrán los últimos a congregarse y a hablar de este maravilloso mensaje que tiene la iglesia adventista del séptimo día. En consecuencia, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor y su justicia a quien nos rodea, a quienes nos rodean.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando las personas se sienten atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregarán su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellos. Por ejemplo, yo puedo hablar por experiencia propia. Este servidor, este instrumento humano que está aquí, al estudiar la Biblia, conocí un verdadero Dios. Yo tenía un Dios que no era un Dios de madera, de yeso, de plata y una diosa. Pero hoy en día conozco al verdadero ¿qué? Dios. O sea, a una mujer que decían que ella intercedía por nosotros, o sea, María. Y como yo he tenido temas aquí en este canal adventista, temas importantes de María, es una mujer que nosotros debemos de mirar ese carácter que ella tenía y de que ella quería tener un ¿qué? Un Salvador. No para adorarla, sino para nosotros mirar ese ejemplo de María con Jesús, para que nosotros también sigamos a Cristo. Entonces vemos claramente que yo anteriormente tenía muchos dioses, o sea, y cosas y creencias raras, pero hoy en día tengo la verdadera creencia y está fundamentada en este tabernáculo que también lo he estudiado. Entonces dice aquí muy claramente, entonces lo que nosotros necesitamos es eso. Cuando yo conocí al verdadero Dios a través de la Biblia y asistiendo a esta iglesia, pues todo esto. Entonces, y está haciendo estudios de la iglesia, estudiando las 28 creencias de la iglesia adventista. Y todo, yo me fui encariñando verdaderamente de quién, de Dios. Y hoy quiero hacer las cosas como Dios dice, a través de su palabra y a través de lo que me ha mostrado en el santuario. Entonces, el santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró las más grandes e importantes verdades, a saber, cómo salvar a quienes acuden con fe a Él con fe. O sea, si nosotros acudimos a Él con fe, el santuario es algo, por eso le digo, está la iglesia adventista del séptimo día, es la única que predica este ministerio, el santuario. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Y nosotros tenemos el fundamento de la iglesia desde el Génesis al Apocalipsis. Y nosotros entendemos esto, entonces, por ejemplo, también podemos entender el sábado. El sábado también está en el santuario. Y miremos lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 2, 1 al 3. Miremos lo que la palabra de Dios dice muy claramente. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, por mucho que argumenten las personas de otras denominaciones, aún pues la Iglesia Católica Romana y todas las otras denominaciones, llámese la que sea, por mucho que argumenten erróneamente quienes se oponen a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, diciendo que era solo para los judíos, el sábado fue apartado y santificado en el Edén. Lo leímos aquí en la Biblia y yo he tenido estudios, y los que han seguido este canal, que no son adventistas y todo esto, hemos visto claramente que el sábado no fue instituido únicamente en el Monte Sinaí, sino que el sábado es una institución de la creación originalmente. O sea, el séptimo día, sábado como día de guarda, que se lo dio a Adán, dando el ejemplo Jesús, habiéndolo guardado, y después le dijo, tenga Adán, estos 6 días vas a trabajar de ahora en adelante como yo los trabajé, y el séptimo día me lo vas a consagrar a mí, yo voy a venir acá al Edén con los ángeles y me van a adorar. Listo. Eso es todo. Y eso sigue por todo el tiempo, y cuando Cristo vino, dio él el mismo ejemplo, y también guardó el sábado, el séptimo día. Y también eso me alienta a mí, y por eso descubrí que el sábado es el día de ¿qué? Del Señor, porque yo leía la Biblia y decía, pero ¿cuál es el séptimo día? Hasta que Dios me mostró a través de su palabra que el séptimo día era ¿qué? El sábado. Y entonces dice la palabra del Señor muy claramente en Éxodo capítulo 16, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra de Éxodo 16, versículo 22, nos dice de la siguiente manera. Éxodo 16, versículo 22. Nos habla.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, sábado, consagrado a Jehová tu Dios. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo ¿para qué? Para mañana, dice la palabra del Señor. Y bueno, y así lo hicieron los hijos de Israel, y guardaron el qué, el día de reposo. O sea, el día de reposo fue dado a los judíos desde la creación, o sea, fue guardado por Adán y luego por toda la descendencia de Set, de Nos. Luego pasó que hubo el diluvio, entonces vino Noé siguió guardando el sábado, se lo dio a quién, a Abraham, con quien actualizó un pacto, el hebreo Abraham. Luego dijo que la descendencia de él iba a seguir guardando el sábado. Dios mandó a Moisés para que sacaran el pueblo de Egipto, y lo primero que les dijo a ellos, y que cuando cayó el maná, les dijo: les voy a hacer caer maná 6 días, y el sexto día van a recoger una doble porción, porque el día sábado ustedes no lo van a encontrar. Entonces, para que ustedes aprendan a guardar, que sigan guardando el sábado, porque en el Egipto no lo podían guardar. Por eso Dios le dijo: deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, cuando ya estaban en el desierto, les dio el maná como un ejemplo cómo iban a guardar el qué, el sábado, y les dio maná para que siguieran comiendo, y siguieron comiendo maná, aunque hubieron unos que comieron carne porque ellos pidieron, pero se murieron. Y luego, entonces, durante 40 años los puso a comer maná. ¿Y qué pasó? Los puso a comer maná hasta que entraron a la tierra prometida, porque ya tenían para comer los frutos de la tierra. Entonces, el sábado es importante. El sábado es algo importante. Entonces vemos claramente que a lo largo, o argumenten también erróneamente, esas personas que dicen esto, que no hay que guardar el sábado, o argumenten también erróneamente que los judíos oyeron hablar del sábado por primera vez en el Sinaí. Los judíos ya lo observaban antes del Sinaí, porque en el Éxodo, cuando iban, les cayó el maná, todavía no le había llevado ¿a dónde? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí, entonces ahí sí les dio la ley. Entonces, muchas personas que argumentan que el sábado fue dado únicamente en el Sinaí, aquí están errando. Si no estudian Éxodo 16, porque Éxodo 16 dice que él les dio el maná, y el maná cayó después de que pasaron el Mar Rojo, y probó Dios a estas personas si andaban en sus mandamientos o no. Entonces, no hay duda de que ese día estaba muy presente en la vida del pueblo hebreo desde el principio, porque lo digo, se pasaban las cuestiones de padres ¿a qué? A hijos. Y así fue, como se lo narré en este principio de lo que estamos hablando. Entonces, en Éxodo 35, 1 al 3, Éxodo capítulo 35, del 1 al 3, nos habla de la siguiente manera. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la reconstrucción del santuario? De la construcción, no reconstrucción, sino de la construcción del santuario. Entonces dice, Éxodo 35, 1 al 3 dice: y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que seáis hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día sábado. O sea, Dios les daba maná. Ellos no tenían que hacer comida como hoy en día nosotros la hacemos, que frijoles o arroz o sancocho o sopas o alguna cosa. Ellos no hacían, sino que le estaba cayendo la ¿qué? Maná. Por lo tanto, ellos no tenían que hacer cosas. Y cuando de pronto tenían que cocinar alguna cosa, entonces debían de hacerla cuando, porque ahora tenemos una estufa, una cosa, pero en aquel tiempo tenían que ir a recoger leña y quién sabe hasta dónde para recoger una leña para poder traerla, para poder hacer como hacían ellos, que hacían tortas de cocidas del maná, y eso era como un sabor delicioso. Entonces Dios por decía: no recojan leña ni hagan nada en el sábado, para que pues yo le estoy dando maná.
Ahora nosotros debemos de calentar nuestros alimentos para comerlos, para que no nos haga de pronto daño. O sea, preparados desde el día que viernes, preparamos todo y la ropa y todo está preparado desde el viernes, el sábado no es sino levantarnos, bañarnos, organizarnos y irnos ¿a dónde? A la iglesia, y después venimos, calentamos, o cuando vamos para la iglesia calentamos el desayunito y nos vamos y volvemos y venimos y calentamos. Y el día sábado calentamos lo que preparamos el día viernes. Eso es todo. Pero comemos. Bueno, muy bien. Entonces, por eso era que Dios les decía a ellos que no hicieran esto en el día sábado. Entonces, vemos claramente que ese día nos recuerda sus hechos como creador y salvador. Se centra nuestra atención en Dios, que desea morar con su pueblo. El sábado y el santuario apuntan a la misma dirección y la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios quiere que, por eso, todo esto lo hizo Dios, primeramente, porque Dios, el sábado nos recuerda que Dios nos creó. En 6 días, el sexto día nos creó y el séptimo día reposó Él y nos dio ejemplo para que nosotros reposáramos. Nos dio también en el santuario el sábado para que estuviéramos siempre adorándolo. Entonces, Dios como nuestro creador. Y la segunda es que el Mesías vendría. O sea, eso nos revela el santuario. Lo tercero es que Dios establecería su reino, cuyo anticipo es el sábado. O sea, el sábado tiene que ver con el qué, con el reino de quién, de Dios, porque aún en la tierra nueva y en el sábado, en la tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva también se va a guardar el qué, el sábado. Entonces también nos recuerda el santuario, la salvación que viene de quién, del Señor, y el pueblo da testimonio que Dios es su salvador y redentor. Y quinto, Dios es el juez último de todas las personas. Dios es el juez último de todas las personas. O sea, Dios está en el santuario como juez, está como sacerdote, está como juez y está como rey. Vendrá a llevar su pueblo ¿a dónde? También ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces dice, Dios es el juez último de todas las personas. Quienes lo desafían persistentemente y lo rechazan no vivirán para siempre, pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. O sea, en el santuario está el plan de ¿qué? De salvación, y el sábado tiene que ver mucho con la ¿qué? Con la salvación. Entonces, las ofrendas. Entonces, el Señor, el sábado tiene que ver en el santuario, el séptimo día, como que nosotros nos consagramos a Él. Dice muy claramente que alguno que trabaje en el día sábado, ciertamente ¿qué? Morirá. Dice muy claramente, 6 días trabajarás, más el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. O sea, el sábado es para esto. Él es el juez y está determinando, de acuerdo a los mandamientos en el cielo, y de acuerdo al sábado. ¿Por qué se habla del sábado? Porque es el mandamiento que está la cristiandad aboliendo desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde hace muchos años está aboliendo el día de reposo. Entonces Dios le está mandando este mensaje para que nos arrepintamos y verdaderamente guardemos el santo día. Yo he conversado con muchas personas y le digo, hay un día que lo está violando toda la gente. Entonces todo lo estamos violando. Y le digo, no. Y digo, ¿por qué? Y, bueno, porque yo el día sábado lo trabajo. Yo lo he visto trabajando, no, señor, qué pena con usted, pero yo el sábado no vengo a trabajar por acá. La gente, como me ven todos los días trabajando, ustedes creen que todos los días trabajo, pero no. Yo sábado lo descanso para la gloria y honra de Dios, y además también no trabajo ni hago nada, hago lo que dice la Biblia. Pues mi esposa hace los alimentos y el día sábado calentamos, nos comemos y nos vamos para la iglesia, venimos de la iglesia, calentamos y comemos. Como ellos y yo somos, como le digo, la gran bendición que Dios me ha regalado, que mi esposa también hoy en día, al igual que este instrumento humano, los dos seamos de la iglesia. Entonces, las ofrendas, por ejemplo, las ofrendas y el espíritu. En Éxodo 35, 4 nos dice de la siguiente manera: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. O sea, lo que Jehová ¿qué? Manda. O sea, nosotros debemos de hacer lo que Jehová ¿qué? Manda, Iglesia Adventista del séptimo día. Debemos de hacer eso, lo que Dios manda, no lo que el hombre manda o lo que el pastor manda, sino lo que Dios manda.
O sea, yo siempre quiero hacer lo que Dios manda. Un cierta vez a mí me decían que me volviera evangélico, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y el día que yo quiera ser evangélico es porque yo quiero, o cristiano, yo no sé, pero lo que ellos me decían, o que lea la Biblia es porque yo quiero verdaderamente obedecer a Dios en todo. Si voy a obedecer un poquito, no, porque es que con Dios es todo o nada. Y así es Iglesia Adventista, con Dios es todo o nada. Obedecemos sus escrituras o no hay salvación. Eso es así con Dios. 36:7 dice de la siguiente manera. Eh, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, entonces Dios le mostró a Moisés una visión de un santuario en el cielo. Y entonces le digo, vea, haga conforme al modelo que yo le he mostrado, haga todo lo que va a ser la réplica allá en la tierra. Entonces Dios le dio a él las instrucciones de cómo debía ser el santuario. Entonces, para construir el tabernáculo se necesitaba una gran cantidad de materiales. Y en esos materiales tenía que ver con cortinas, para hacer cortinas, con pieles de tejones, tenía que haber madera, tenía que haber oro, tenía que haber plata, tenía que haber bronce, tenía que haber de todas estas cosas. Tenía que haber eh, cortinas púrpura, carmesí, bueno, todas estas telas de tejones, pieles de animales, para poder cubrir el arca y todo eso. Y todo esto lo tenía ¿quién? El pueblo de Israel, porque cuando Dios lo sacó de Egipto, todo esto se lo cargaron ¿quiénes? Los egipcios. O sea, se los dieron en remuneración como una remuneración del tiempo que habían trabajado como esclavos y no les habían pagado. Entonces Dios les dio gracia delante de los egipcios y los dotaron de oro, los equiparon de oro, de plata, de bronce, de pieles, de animales, que eso era muy costoso y todas esas cosas. También les dieron telas de azul, púrpura, carmesí, bueno, todas esas cosas, telas que habían de esos colores, rojo, bueno, todo eso. Y entonces blanco, azul, bueno, todos esos colores. Y de eso sí iba a ser el qué. El santuario, les dio joyas para que llevaran y Dios les pidió. Y entonces ellos llevaron con amor, llevaron los hebreos, llevaron cuando Moisés pidió esta ofrenda, llevaron con amor para que hicieran ¿qué? El tabernáculo, para que lo hicieran como Dios lo había mandado. Y es tanto lo que dieron, que cuando a Moisés le dijeron, hombre, han dado mucho, diga, pare a la gente, que ya no den más. O sea, han dado tanto que está sobra. Mejor que paremos ya. Y así fue. Y entonces Dios había bendecido abundantemente a los israelitas mediante los regalos que los egipcios les habían dado al salir de Egipto. Ahora era su oportunidad de dar ofrenda de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Sus corazones fueron movidos a llevar a cabo esta obra para su gloria. ¿Para la gloria de quién? De Dios. El santuario que se iba a traer era el de Dios y era un modelo de acuerdo al santuario. Entonces aquí se hizo una cosa diferente, ¿okay? Aquí en la tierra. Él le mostró el lugar santo y el lugar santísimo en el cielo. Pero le digo, aquí además hiciera el lavacro, un altar de bronce con unos espejos de vidrio y que los hiciera en el atrio. O sea, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y quisiera también el lugar de sacrificio, donde sacrificaban el cordero, que todo esto prefiguraba ¿a quién? A Cristo. Entonces, muy claramente nos dice, en esos 36:5 nos dice de la siguiente manera. Tomad pues de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá Jehová, oro, plata, bronce, o sea, todos los llevaron. Y en el versículo 6-7 nos dice, y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, lo que le estaba diciendo, madera de acacia y todo eso lo utilizaron en el santuario. ¿En el qué? Para hacer el qué? El tabernáculo de reunión, donde iba a estar la qué? La presencia de Dios. El significado que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades, dice también muy claramente, que Dios también dio habilidades ¿a quiénes? A unos hebreos, a unos del pueblo de Israel. Dice eso 35-31, dice de la siguiente manera. 35-31 dice de la siguiente manera.
y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dios en el santuario puso a personas para que lo construyeran y les dio sabiduría, como dice aquí, los dotó de sabiduría, les dio el Espíritu Santo, y fueron unas personas que fueron llamadas Besaleel, Aholiab, y otros fueron llenos del Espíritu Santo. Esta persona fueron llenos del Espíritu Santo para que hicieran toda la obra de ¿qué? Del santuario. O sea, Dios dota a las personas del Espíritu Santo. Qué bueno que hoy todas las personas que fueran, digamos, verdaderamente en una junta de iglesia adventista del séptimo día, y todos los que son pastores, fueran verdaderamente llamados para el ministerio, y fueran llamados verdaderamente por Dios, y que fueran dotados del Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios y para predicar el evangelio tal como debe ser. Estas personas, aunque no predicaron el evangelio, no fueron sacerdotes ni nada de esas cosas, pero Dios los dotó para que fueran instrumentos para hacer el santuario, porque debían de ser personas que fueran llenas del Espíritu Santo, y ellos también ofrendaron su trabajo. En ese entonces ofrendaron su trabajo para hacer ¿qué? El santuario. Entonces dice, es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Entonces vemos claramente que las personas que son dotadas del Espíritu Santo las podemos leer en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Vamos a ver, y eso también es para nosotros hoy en día. Hoy no estamos construyendo un tabernáculo en esta tierra, pero estamos construyendo un pueblo para el reino de ¿qué? De los cielos. Y está también el santuario es en la tierra, no es en la tierra, es la iglesia, o sea, el lugar donde nos reunimos, pero el santuario está en el cielo y el sumo sacerdote está allá. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que estas personas debían de estar llenas del Espíritu Santo, y todos los que están trabajando, ¿en dónde? En la iglesia. Porque el que es modelo, o sea, la realidad que es Cristo, que está en el modelo, o sea, la realidad que es el santuario, tiene todas estas características. Esas características las tiene Cristo. Y entonces, si nosotros aquí debemos de representarlo bien, dice la palabra del Señor, debemos de representarlo ¿cómo? Bien, en todos los aspectos. Entonces, la ofrenda, ellos traían ofrenda. Hoy también Dios quiere que nosotros demos ofrenda para su trabajo, para su evangelio, para todas estas cosas. Ven, y demos lo que le tenemos que dar. Cada uno tiene que hacer como lo proponga en su corazón y como entiende verdaderamente la Biblia y como lo debe hacer de acuerdo a la Biblia. O sea, de acuerdo a la Biblia, nosotros debemos de ser generosos y dar con alegría y con amor para la causa de Dios. El tabernáculo dice muy claramente construido. O sea, ya cuando el tabernáculo estuvo construido, dice Éxodo 36, dice muy claramente que Dios, en Éxodo 36, 8, nos dice de la siguiente manera, 36:8. Miremos lo que dice la palabra del Señor en 36:8. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas del lino torcido, azul, púrpura, carmesí, la hicieron. Y el versículo 38 nos dice de la siguiente manera, 38, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubierto de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 bases. O sea, el santuario Dios le dio unas medidas, le dijo cómo lo tenía que construir. El tabernáculo fue construido primero en sus diferentes telas, cortinas y partes. Eso fue construido. Lo segundo, Dios le dijo que hiciera un arca, o sea, un arca en las cuales depositara las tablas de la ley. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 37, 1 al 9, en el 37, y hizo también Besaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Esto era fue recubierto de oro, se le hicieron 2 querubines, dentro de ella colocaron las tablas de piedra, y a un lado de ella colocaron el libro que tenía que ver con los sacrificios y todas estas cosas, y 2 querubines hechos de oro y todo esto, y con las cortinas hechas de oro, con ángeles y todas esas cosas, que por eso muchas personas dicen que hoy, porque eso se hizo, porque Dios mandó. Y tengo un tema subido aquí que dice,
Cuando Dios manda, no es pecado, pero si el hombre lo hace de su propia cuenta, sí es pecado y es idolatría. Entonces vemos claramente que esto se hizo ¿en dónde? En el tabernáculo. Esto lo hizo, lo mandó a hacer Dios. ¿Lo mandó a hacer quién? Dios. La mesa de los panes de la proposición, que donde se ponían los ¿qué? Los panes. Esto lo encontramos en la mesa de los panes, lo encontramos en Éxodo 37:10. 10 lo dice de la siguiente manera, 37:10. Hizo también la mesa de la madera de acacia, su longitud de 2 codos y su anchura de 1 codo y de codo y medio, y su altura. Y ahí ponían 12 panes, los cambiaban cada sábado. Cada sábado cambiaban esos 12 panes y ponían los 12 panes nuevos. Esto representaba a los 12 del tribu de Israel, pero también representa el trono de Dios y representa todo, o sea, Dios. Representa a Dios. Todo esto representaba a Cristo. Todo esto representaba a Cristo, el mobiliario y todas esas cosas que se hicieron ¿en dónde? En el santuario. También encontramos en el santuario, en Éxodo 37:17, Éxodo 37:17, encontramos, hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran del mismo, o sea, hizo un candelabro de 6 brazos, pero con la caña, entonces quedaba de 7 brazos para alumbrar, y eso tenía que estar alumbrando continuamente. Esto hizo Dios en el santuario, o sea, todas estas cosas, y hay mucho más. Está, por ejemplo, la fuente para el lavamiento que estaba afuera y lo hicieron despegos y todo eso. Esto lo encontramos en eso 38:8, que lo leímos. 38:8 nos dice de la siguiente manera: también hizo la fuente de bronce, la base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso quedaba azulito, se veía como le pusieron espejos al echar el agua, eso quedaba azulito, muy bonito. La fuente de lavamiento donde se lavaban los sacerdotes para entrar a donde, al lugar santísimo, al lugar santo y al lugar santísimo el sumo sacerdote cada una vez al año. Y luego también se hizo el atrio, o sea, así afuera hizo el atrio, y también vemos claramente que también hizo el material utilizado para el tabernáculo, muy claramente, y también hizo el altar de sacrificio, y también se describe el efod, el pectoral y todos los otros elementos de las vestimentas sacerdotales. O sea, los sacerdotes debían de tener una vestimenta, una vestimenta. El sumo sacerdote estaba lleno, esa vestimenta de piedras, de eso lo encontramos en Éxodo 39. Como esto es un repaso, no podemos ir a todo. Entonces vemos claramente que esto, después podemos estudiarlo ya más detenidamente en un estudio. Ahí vemos claramente que todo esto era lo que se hacía en el santuario. Entonces el Señor le dijo a Moisés, le dijo: los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del evangelio. Primero, ¿cuánto aborrece Dios el pecado? O sea, ¿Dios aborrece qué? El pecado, y cómo trata con el pecado, o sea, con el pecado. O sea, Dios quiere que nosotros no seamos pecadores activos, Dios quiere que seamos pecadores arrepentidos. O sea, Dios aborrece el pecado, pero el pecador lo ama a todos. El pecado que usted haya cometido, Dios lo ama, pero quiere que usted se arrepienta de ese pecado. Segundo, ¿cómo salva a las personas arrepentidas? Eso es lo que quiere decir el santuario, o sea, el plan de salvación. Tercero, ¿cuál es el destino de los malvados? O sea, eso lo muestra en el santuario. Y cómo asegura Dios el futuro glorioso libre en el Sinaí. O sea, Dios muestra todas estas cosas, y esto lo vamos a seguir estudiando a través de la lección. Entonces, Dios aborrece el pecado y dice muy claramente que confesemos nuestro ¿qué? Los pecados. La confesión del pecado es algo que nosotros debemos de tener. O sea, Dios murió o sea, lo que se hacía en el altar de sacrificio, Dios murió y derramó su sangre en el altar de sacrificio, pero ya en la cruz del Calvario. O sea, el corderito moría y era quemado, la parte en el altar de sacrificio, era derramada su sangre. Cristo vino y fue derramada su sangre y fue magullado, fue sepultado. El corderito moría y era quemado en el altar, una parte, otra parte. Bueno, eso tiene muchas cuestiones, pero no podemos entrar en materia en este momento. Entonces vemos claramente que Dios quiere que el pecado se arrepienta. Debemos de confesar nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, pues Dios ¿cómo nos va a perdonar? Si yo le digo: Señor, perdóname los pecados, digo: ¿cuáles pecados? Aquí tienes muchos pecados registrados. Has sido un adúltero, has sido un fornicario, has tenido obras de la carne, has sido esto, y tú no has querido abandonar los pecados. ¿Cuáles quiere que te perdone?
pero arrepiéntete y apártate del pecado. Entonces, de este modo, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. Eso hacía el santuario ¿qué? Terrenal. Y en el santuario celestial, Dios dice muy claramente, en Levíticos capítulo 16, nos habla de este sistema de lo que se hacía en el santuario ¿qué? Terrenal. O sea, en Levítico 16 nos habla de la siguiente manera, que cuando se hacía una vez al año una expiación, o sea, todo el año entraban los sacerdotes y por el pecado que llevaban, llevaban y ponían allá, ¿cierto? Pero había una vez al año en que entraba el sumo ¿qué? Sacerdote. Esto lo dice Levíticos capítulo 16, 34. Y eso tendrás por estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Y había un macho cabrio que se llamaba Azazel, esto lo encontramos en Levíticos, y otro por Jehová. El que era por Jehová era llevado, un macho cabrio era llevado por el sumo sacerdote y hacía la expiación y todas estas cosas. ¿Para qué? Para hacer la expiación del tabernáculo. Entonces entraba hasta el lugar santísimo una vez al año y entonces luego salía del lugar santísimo y ponía las manos sobre el macho cabrio vivo y era llevado por un hombre al desierto, y ese macho cabrio vivo era Azazel o representaba a Satanás. Lo mismo es para hoy en día. O sea, Cristo vino y cumplió lo que se hacía en el atrio. Murió como cordero, fue bautizado y también resucitó el lavacro. Ascendió a los cielos y estuvo 1800 siglos o hasta 1844, o sea, el 22 de octubre de 1844 estuvo allá. Lo mismo que el sumo sacerdote entraba cada año a hacer sacrificio por el pecado, él estaba presentando su propio sacrificio, o sea, el sacrificio de él. Luego entró del lugar santo al lugar santísimo y está haciendo también una obra de juicio. Esto lo vio Daniel desde hace mucho tiempo, antes de venir Cristo. En Daniel capítulo 7, versículo 13, nos habla de la siguiente manera. Miremos lo que ve Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Esto lo vio Daniel. Daniel 7:13 nos dice de la siguiente manera. Daniel 7:13 dice: miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Padre pasa primero al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, y luego pasa a Jesucristo y se presenta ante el Padre, y dice muy claramente el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas vieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el lugar santísimo está haciendo la preparación del reino de Dios. O sea, de los seres humanos que nos arrepentimos, y que entonces esto lo está haciendo siendo el sumo sacerdote, y está haciendo este lugar en el lugar santísimo para que todas las personas que van a ser súbditas de su reino. Y entonces mírenme lo que dice aquí en el 22, versículo 22, 7:22. Dice de la siguiente manera: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de los santos y recibieron el reino. Esto es cuando ya viene Cristo por su reino y lo sube y lo lleva ¿a dónde? Al reino de los cielos, cuando en Apocalipsis 24 dice que Juan ve a los decapitados por no haber recibido la marca de la bestia y subieron al cielo y están haciendo un juicio mirando por qué las personas se perdieron. Entonces ya aquí ya los pueblos, esto es lo que nos está mostrando Dios, para qué era el santuario. Era el plan de salvación y todavía continúa en el cielo. Esto no lo predica ninguna otra religión, sino la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque las otras personas no saben nada del santuario. Y dice el versículo 8:14, o sea, capítulo 8:14, dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. O sea, ¿cuándo pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo? En 1844. Y entonces Cristo pasó a hacer esa obra ¿de qué? De redención de 1844 hacia acá, para completar el reino de la gracia, el reino de Dios, para constituirlo el reino de gloria cuando venga por segunda vez y llevar al pueblo ¿a dónde? Al cielo. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 21, 4, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, 4, de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Miremos lo que dice de la siguiente manera: enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, el santuario era el lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios,
quien invita a los creyentes a hacer comunión. Entonces nosotros ya hoy en día como iglesia ya no tenemos un tabernáculo aquí en la tierra, pero lo tenemos ¿en dónde? En Cristo. Sabemos dónde está, o sea, este instrumento sabe dónde está y le está presentando a ustedes para que sepan dónde está. ¿Dónde está Cristo en este momento? En el lugar ¿qué? Santísimo. Está haciendo la última obra de salvación, que eso era representación de lo que tenía que hacer, muriendo en la cruz, bautizándose, muriendo y resucitando, subiendo al lugar santo, 1800 siglos, estuvo allá hasta 1844, pasó del lugar santo al lugar santísimo a seguir la obra de intercesión por el hombre, el reino de su gracia, y llamando a los hombres al pecadores al arrepentimiento. Y cuando ya esté el reino de Dios, entonces viene por él, lo lleva al cielo, estará en el cielo 1000 años, y luego Dios los traerá a esta tierra. Y vamos a seguir. Entonces dice aquí, la presencia de Dios. ¿La qué? La presencia de Dios. Entonces la gloria de Dios en su santidad y su carácter. Entonces en 40 dice muy claramente, 8:1 dice muy claramente, luego Jehová habló a Moisés diciendo, el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. O sea, Dios hizo levantar el tabernáculo de reunión, de acuerdo al modelo que le fue mostrado con el altar de sacrificio y todo, aquí ya en la tierra, pero que él mostró el lugar santo y el lugar santísimo. Dios le dijo a todas estas cosas que hizo Bezaleel, Eliab y todas estas personas, Bezaleel, a los cuales fueron dotados del Espíritu Santo, estas personas que fueron dotadas con el Espíritu Santo, entonces estas personas van a hacer todo lo que hicieron ellos. Esto lo vas a introducir ¿en dónde? En el santuario, aquí terrenal. Y entonces dice que la gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. O sea, que es la bondad misma. Entonces, su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible con la nube. O sea, cuando esto vemos claramente que la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, mete todas las cosas en el tabernáculo. Entonces Dios puso lo que leímos ahorita, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y lo puso en el lugar santísimo. O sea, las tablas, el arca del pacto con las tablas. Luego puso la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, puso también el altar del incienso, puso también la mesa de los panes, luego puso afuera el atrio, luego en el atrio puso el lavacro, luego puso el tabernáculo, los ungió con aceite y todas estas cosas, luego llamó a Aarón y le puso sus vestiduras de sumo sacerdote, lo ungió con aceite. Eso lo podemos leer ahí mismo en Éxodo capítulo 40, lo ungió con aceite, todo lo ungió con aceite y todo esto, y la vestimenta de los sacerdotes, porque muchas personas hoy dicen que Dios no se interesa cómo vista una persona. Si Dios se interesó ahí en el cómo debía vestir una persona, un sacerdote, hoy nosotros no somos, todos somos un real sacerdocio. Dice segunda de Pedro, porque todos somos un real sacerdocio. Hombres y mujeres hoy predican el evangelio. ¿Somos un real qué? Sacerdocio. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver si es segunda o primera de Pedro 2:9, si es segunda. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Dios le dio todo esto al pueblo de Israel, era un lugar de santidad. Y el sacerdote tenía que mostrar la santidad no solamente por dentro, sino también por fuera. Porque si un sacerdote entraba, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, dice que inmediatamente moría. Hoy en día no mueren, pero van a morir en la muerte segunda, si no se arrepienten. Entonces, y la vestimenta era una vestimenta bien vestidos. O sea, dice que el sacerdote no podía subir por gradas para que no se descubriera sus desnudez. Y hoy en día las mujeres que predican, porque como hoy en día las mujeres predican con un vestido cortico, mostrando sus escotes. ¿Y qué santidad se ve ahí? Y miremos el santuario, que es que el santuario, por eso, cuando usted y yo conocemos el santuario, conocemos verdaderamente las cosas de quién, de Dios. La presencia de Dios está en el lugar santísimo. Hoy en día ya no es un sacerdote humano, es Cristo, que también se hizo humano, pero tiene un cuerpo inmortal, el cual usted y yo queremos heredar. Por lo tanto, nosotros debemos de representar bien a Cristo en nuestra vestimenta y con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, palabras,
obras y acciones, o palabras, acciones y obra y pensamiento. Pero si llevamos un pensamiento, por ejemplo, una mujer de vestirse bien, con un vestido que sea bien pegado y bien de todo, ¿para qué? O con los vestidos de licra hoy en día que se usa. ¿Por qué hablo tanto de esto de la mujer? Porque la mujer siempre por lo regular, o un hombre ya también parado con unos pantalones jean, o que con una camiseta y con unos pantalones jean afeminados, y con unos tenis y diciendo que está representando bien a Cristo. Hombre, mi querido hermano, no estamos representando bien a Cristo de esa manera. Tengo que decirle la verdad. Porque un hombre verdaderamente cristiano se viste como un cristiano para ir a unas cosas de la iglesia. Tiene su vestimenta. Los sacerdotes tenían la vestimenta para estar en la iglesia, en el tabernáculo. Tenían su vestimenta las mujeres. Hoy en día pues deben de tener vestimenta las mujeres para predicar el evangelio. Y tienen que tener una vestimenta también para salir adecuadamente a hacer sus compras y todas esas cosas, no con blue jeans, ni con chores, ni minifalda, ni minifalda, ni nada de esas cosas. Ya este instrumento humano ha subido esto en el canal. Entonces la presencia de Dios se manifiesta ¿en quién? En el tabernáculo y todo esto. Y también dice que cuando Dios dice que llenó, dice el texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. Primero, al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras. También nos dice, al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara, y así acabó Moisés la obra. Esto lo encontramos en Éxodo 40:33. En Éxodo 40:33 dice muy claramente, y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. También cuando Salomón construyó el arca, el templo en la tierra prometida, en Reyes 77, en Primera de Reyes, capítulo 7:51, nos habla de la siguiente manera. Primera de Reyes 7:51 nos dice de la siguiente manera. Primera de Reyes 7:51. Dice, así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová. Y así acabó la obra, Salomón. O sea, Dios dice muy claramente que así acabó la obra. En esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apunta a la dimensión cósmica, al momento en que el Señor morará con los redimidos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, que es el santuario de ¿quién? De Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, 2, de la siguiente manera. Capítulo 21. Miremos lo que nos dice capítulo 21, versículo 2 y 3. Dice de la siguiente manera. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. O sea, Dios va a trasladar ese santuario, esa Jerusalén, donde está hoy en día, la va a trasladar aquí a la tierra, o sea, el santuario. Y entonces Dios va a estar con su pueblo, dice muy claramente. ¿Para qué? Va a estar con su pueblo. 21:4, 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. 21, 1 al 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ya, y el mar ya no existía más, o sea, cuando esto sea quemado. Y Dios va a volver a desconstruir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Cuando vienen los redimidos primero, luego viene ya la ciudad, y aquí se establece, y se quema todo esto, pero los que están dentro de la ciudad quedarán. Y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esto, o sea, el santuario nos presenta verdaderamente la presencia de Dios. Dios va a estar con nosotros. Él va a estar mismo con nosotros. Entonces, el hecho de que Dios llena el tabernáculo con su presencia
Fue el gran clímax, como lo dice Éxodo 40:34, dice muy claramente, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces dice aquí muy claramente, fue el gran clímax de los acontecimientos que comenzarán con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí, y luego allá en la tierra nueva, santa y feliz, vamos a morar ¿con quién? Con Cristo. Entonces el tabernáculo nos muestra la salvación y cómo es que él verdaderamente el cristiano o la cristiana hoy en día ya, porque ya no hay un sumo sacerdote, no hay hombres solamente, sino que hay mujeres que hoy predican el evangelio, porque Dios dice que todos debemos de predicar el evangelio. Entonces, predicadoras, pero sacerdote o sacerdote le llama al hombre. Pero hoy en día las mujeres también predican. O sea, yo tengo un tema aquí donde las mujeres ni pueden ser pastoras, ni tampoco pueden ser ancianas de iglesia. Estoy hablando de predicadoras, que Milena G. Way recibió también una credencial de predicadora. Y además siendo profeta, pero ella nunca fue ni anciana ni pastora. Todo esto tiene uno que aclararlo porque es que hay veces que uno habla y de pronto hay personas que dicen, ay, entonces ya las mujeres pueden echar la bendición sacerdotal. No, eso le corresponde al anciano o al pastor de una iglesia. Porque muchas personas dicen, no, es que la mujer puede ser predicadora, pero no puede tomarse atributos que Dios no le ha dado en las cuestiones bíblicas o eclesiásticas. ¿Puede predicar? Sí. La palabra de Dios dice que puede predicar. Hoy en día, por eso he hablado de que la mujer debe tener una vestimenta verdaderamente adecuada para pararse en una plataforma a predicar el evangelio y además para dar testimonio para que las personas verdaderamente crean en un evangelio. No vistiendo como el mundo, ni viviendo como el mundo, ni comiendo como el mundo. Tanto hombres como mujeres. Porque hablo también de los hombres que se paran con blue jeans y con blue jeans afeminados que lo utilizan únicamente personas que son bisexuales o homosexuales. Entonces vemos claramente que eso no es vestimenta para un cristiano para hacer en una plataforma. O que sin corbata, que yo no sé qué, que porque la corbata no predica, eso es presentación personal. Dios le mostró a Moisés cómo debía ser la vestimenta sacerdotal para tener una presentación personal y mostrarse al pueblo. Entonces Jesús habitó con la humanidad. En Juan capítulo 1, 14 nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 1, versículo 14, miremos lo que dice la palabra del Señor. En San Juan 1, 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice, y aquí el verbo, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. ¿Cómo esperada la encarnación? ¿Cómo es comparada, la encarnación de Cristo con el tabernáculo? O sea, Dios dice, sacrificio de ofrenda no te quisieron. Entonces, por lo tanto, me preparaste un ¿qué? Un cuerpo. ¿Cristo vino en qué? En carne. O sea, que el Hijo de Dios se hizo carne. Dios mismo, encarnado. Como le digo, hay personas que no creen que Cristo sea Dios o que el Hijo de Dios esté desde antes de la fundación del mundo y que hayan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas personas no creen eso, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día y este instrumento humano creen que Cristo o como el Hijo de Dios es antes de la fundación del mundo y que el Hijo de Dios fue el que creó el verbo, fue el que quiso todo y fue también el que se hizo carne y vino a morir ¿por quién? Por nosotros, y tomó la naturaleza pecaminosa y vino y vivió en esta tierra como un hombre, pero no cometió pecado, y por eso es el sumo sacerdote que hoy necesitábamos para estar ¿en dónde? En el cielo, presentándose por nosotros, el verbo encarnado, y hoy tiene un cuerpo inmortal, el cual quiere que usted y yo también ¿qué? Heredemos. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible. Al encarnarse, en virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, porque Él vino a representar a ese mismo Dios, porque Él es el mismo que guiaba. Dice que Cristo era la nube, que Cristo era el que la chequina, que Cristo, todo simbolizaba a Cristo lo que se hacía en el santuario. Yo no sé cómo hay personas que dicen que Cristo es Dios y lo aceptan como Dios, pero no aceptan el santuario, cuando ahí está todo eso en el santuario. Yo no entiendo, pues, o sea, no entiendo por qué. Y que dicen que el Dios del Antiguo Testamento cuando ese es el mismo Dios que se encarnó, el mismo Jesús.
el que nos creó y que estuvo andando, que es el ángel de Jehová, que iba cuando pasó con el Mar Rojo, con los egipcios, y se hizo a la mitad del pueblo para hacer oscuridad para el pueblo egipcio y para hacer luz para el pueblo de Israel. Es el mismo Cristo. Y entonces ese es el mismo Dios. Y también vino a mostrar verdaderamente el carácter del Padre. Del Padre, porque hay un Padre. Hay gente que dice que no hay Padre. Nosotros creemos que hay un Padre. Entonces dice muy claramente, el tabernáculo del Sinaí, en el Antiguo Testamento y en el desierto, mientras viajaban hacia la tierra prometida. O sea, Cristo estuvo ahí, Cristo. Dice, el Padre dijo que enviaría ¿a quién? A su ángel. Y que a él debían de obedecer y que a él debían de reverenciar. Y esa era la Shekinah, que bajaba al santuario terrenal. Durante esa encarnación, Jesús habitó con la ¿qué? Con la humanidad. ¿Para qué? Para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo. Y el santo ser que nacerá será Emmanuel, cumpliendo la profecía de Isaías, donde dice Emmanuel, Dios ¿con quién? Con nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice de la siguiente manera, Mateo 18, 20. Mateo capítulo 18, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Mateo 18, 20. Dice de la siguiente manera. 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces dice la palabra del Señor. Jesús dijo que si dos o tres se reunían, allí estaba Él en medio de quién, de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo. O sea, Cristo ya está con nosotros en virtud del Espíritu Santo. O sea, porque el Espíritu Santo también es un ser personal y está con nosotros. Cristo está en el lugar santísimo, mostrando con su cuerpo, mostrándose con su cuerpo lacerado, sus pies, sus manos traspasadas con los clavos, sus sienes con su sacrificio, con esa corona de espina que le pusieron, los pies traspasados, el costado traspasado, prestándose el sacrificio ante Dios, y nos envió el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, para que estuviese, y donde estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, Él estaría, porque el Padre está directamente en el cielo, el Padre, el Hijo está en el cielo y el Espíritu Santo está con nosotros en esta tierra. También hay un servicio de los ángeles. Entonces vemos claramente que todo eso hay que entenderlo. Entonces dice muy claramente, invita a sus seguidores a estar en estrecha relación con Él. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis capítulo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por medio de quién lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Dios te está llamando, iglesia adventista, a que verdaderamente prediquemos el santuario, a que vivamos un evangelio verdaderamente sano y recto y puro. En Apocalipsis 21 nos dice muy claramente, del 1 al 3, lo que hemos leído, muy claramente. La palabra del Señor es muy clara. En Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 3 nos dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su ¿qué? Para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él estará, y ellos serán, de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra. Y Juan declara, he aquí que el tabernáculo de Dios estará ¿con quién? Con los hombres. Muy claramente, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. O sea, el Cordero de Dios va a estar con nosotros en esta tierra. La metrópoli de Dios va a estar en este mundo. Y nosotros vamos a estar en esta tierra ¿con quién? Con Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que muestra el tabernáculo, el santuario que es terrenal. Y mostraba el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Queridos hermanos y amigos de otras denominaciones, Cristo está como sumo sacerdote, no está como rey todavía. Está como sumo sacerdote y a Él aquí hizo propiciación por nuestros pecados. Y allá está todavía en ese lugar para poder reunir el reino que somos nosotros y venir por segunda vez y llevarnos al cielo. Hay personas que no creen que van a ir al cielo, pero este instrumento humano y la iglesia adventista que creemos que los salvos van a ir al cielo, ojalá seamos nosotros también, que seamos salvos iglesia adventista del séptimo día.
Entonces dice aquí, porque toda la ciudad es el templo y el santuario de Dios, la longitud y la anchura y la altura de la ciudad son iguales, o sea, como Dios se lo hizo aquí, le dijo a Moisés, como lo era el lugar santísimo en el santuario que tenía la forma de un cubo, así aquí en la tierra, pero el tabernáculo de Dios es más inmenso, más bonito, más lindo todavía, con todo, aunque esa es una réplica y fue hecho el modelo, como el modelo, que, o sea, verdad, el verdadero modelo que está en donde, en el cielo. Entonces dice aquí, con todos sus lados iguales. Esto significa que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimientos. Tú quieres, la decisión es tuya. Tú quieres estar en este mundo sin pecado y sin sufrimiento. Estudia la palabra. Cree que hay un santuario en el cielo. Cree que Cristo vino y se encarnó, murió por ti y está en el cielo preparando el reino para los que nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, vamos a tener. Y si vivimos verdaderamente como en el santuario, por eso el santuario nos muestra una vestimenta correcta, nos muestra cómo es todo correcto. Mi querido amigo y hermano adventista, que dices que Dios no se preocupa por la vestimenta, o por lo que comemos, o por cómo vivimos. Dios se interesa por eso, y por eso en el santuario nos muestra todo eso. Y por lo que bebemos y por lo que comemos, porque Dios quería en el santuario que el hombre comiera ¿qué? Maná, que volviera a la dieta original. Todo eso lo muestra en el santuario, mi querido amigo y hermano adventista, del séptimo día y de otras religiones que no creen, pero todo eso lo muestra. Pero si nosotros verdaderamente creemos el mensaje, debemos de aplicarlo todo. Entonces aquí nos dice de la siguiente manera: la construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel, el poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual, permanente con su pueblo. Y sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. Esto lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 7. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 7. Miremos, la palabra del Señor es muy clara. O sea, Dios dice en su palabra. Éxodo 6, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 6, versículo 7. Sí, Señor. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seréis vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de abajo de las tareas pesadas de Egipto. A nosotros nos sacó debajo de las tareas pesadas. A mí me sacó de Babilonia, de un engaño. Hoy en día ha sacado muchos de Babilonia, de un engaño. Y queremos seguir engañando a la gente adentro, o otros que están adentro quieren seguir engañándonos de adentro. Pero Dios nos escogió por un pueblo, dice, santo, un pueblo que lo sacó de las tareas pesadas de Egipto. Le mostró el plan de salvación, a nosotros nos ha sacado del pecado, nos quiere redimir del pecado, pero eso es una decisión tuya. Entonces, dice aquí muy claramente, el tabernáculo era verdaderamente un lugar de reunión, en lugar donde se reúne Dios y los humanos. O sea, nosotros ya tenemos es una iglesia. O la iglesia no, un lugar de reunión, donde nos presentamos ante Dios porque sabemos que está en el lugar santísimo. Por lo tanto, la música y todas las cosas que se hagan en el santuario, debemos de hacerla como lo hacían en el santuario, porque es que ahora tenemos un santuario, que es el real. Está Cristo en el cielo, y Él está observando todo eso, mi querido amigo y hermano. Y en el santuario se utilizaba música de cuerda para alabar a Dios, no música de batería, ni música de tambor, ni música de instrumentos que hicieran ruido, nada de esas cosas, sino únicamente instrumentos de cuerda. ¿Para alabar a quién? A Dios en el santuario. Dios también dice que tiene un instrumento de cuerda en el cielo, el arpa, para que lo alabemos. Y en la tierra nueva se va a alabar a Dios con arpa, con instrumentos de cuerda. Metámonos eso en la cabeza, mi querido amigo y hermano adventista del séptimo día, que tenemos un mensaje tan lindo, tan maravilloso, para presentárselo ¿a quién? Al mundo. Entonces la palabra del Señor nos dice, Elena G. de White nos dice de la siguiente manera, describe el final de los servicios del santuario desde el modo en el servicio del tabernáculo, en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar. Se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran
controversia entre Cristo y Satanás y la purificación final del universo, del pecado y los pecadores. Cristo está en el lugar santísimo. Cuando Cristo salga, va a ser lo mismo que hacía el santuario, el sumo sacerdote en el santuario. Va a salir, ¿de a dónde? Del lugar santísimo, porque ya está purificado. Dice el cielo, en el cielo. Entonces va a estar purificado. Entonces saldrá y pondrá los pecados de nosotros que hemos sido confesados y los va a poner sobre Azazel, sobre Satanás, y él tendrá que pagar por los pecados de nosotros. En el lago de ¿qué? De fuego. La decisión es tuya, mi querido amigo y hermano, si aceptas el santuario. Cristo está en la última etapa de la salvación. Cristo quiere que tú y yo nos salvemos. Pero la decisión es tuya. Hoy Dios te ha mandado este mensaje, mi querido amigo y hermano familiar, hermano de sangre, hermano de la iglesia adventista, hermano o amigos de otras denominaciones que van a ver este video. Ojalá lo crean, porque Cristo está en el lugar santísimo y está intercediendo por ti y quiere que tú te arrepientas y que te apartes del pecado y que estés en la tierra nueva, santa y feliz, renovada, guardando también el sábado. Pero la decisión es tuya. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos ese tema. Te invito a que se suscribas al canal Adventista Sana Doctrina y que compartas este video. Oremos para terminar. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, gracias te damos por el santuario, porque nos has mostrado a través de tu santuario, Señor, el santuario que estaba aquí en la tierra, pero que ya hoy es un verdadero tabernáculo en el cielo, para que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Gracias por tu amor, ayúdanos cada día a vivir un evangelio puro y santo. Te pedimos, Señor, que perdones todos tus pecados y faltas y que este mensaje llegue a los corazones y mentes de todas las personas y a su cerebro para que lo pongan en práctica y puedan verdaderamente saber el plan de salvación y lo que tú estás haciendo por todos y cada uno de los pecadores y que nos debemos de arrepentir y apartar del pecado. Te pedimos, Señor, una bendición especial para todos y cada uno de los que escuchen este video y lo oigan y que sean llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.